If someone were to come up to you and ask you, Si alguien se te acerca y te pregunta, háblame sobre este término que se menciona en Tito capítulo 2, verso 13. Esta frase, nuestra esperanza bendita. ¿De qué se trata? ¿Cómo debemos entenderla? ¿Y qué significado tiene para mi vida hoy? ¿Qué tan confiado te sientes en que podrás compartir verdades bíblicas con esa persona con respecto a ese glorioso evento? ¿Y que serás preciso al hacerlo? ¿Crees que luego de hablar con esta persona sobre el tema, el Mesías dirá, bien hecho, has comprendido claramente mi revelación con respecto a esta maravillosa promesa que Dios le ha dado a su pueblo? Verás, la Biblia nos dice que debemos estudiar para podernos presentar aprobados, y eso significa aprobados por Dios, que conozcamos su palabra y que compartamos su palabra con otros, y que esa palabra impacte nuestra manera de vivir. Y cuando miramos muchas de las enseñanzas y libros que se han escrito sobre esa esperanza bendita, también conocida como el rapto, hay mucho error, hay mucha confusión. La gente parece seguir ciertas doctrinas y diferentes escuelas de pensamiento y corrientes en torno a esta doctrina, pero muy pocas de ellas pueden apoyar todo lo que aseguran al respecto desde una interpretación literal de la palabra de Dios. No, cuando oigo lo que muchos hablan al respecto, varios versos vienen a mi mente que contradicen algunos de sus principios fundamentales. Mi esperanza es esta, que al investigar como hicimos en el video anterior y ahora en este video, podamos conocer los pasajes en la Escritura que hablan sobre esto y llegar a un entendimiento correcto de lo que dice la palabra de Dios, con el fin de que podamos compartir la verdad y que esa verdad pueda impactar nuestras vidas. Me llamó mucho la atención esta semana un video que me envió una persona sobre alguien que compartía una enseñanza sobre este término, nuestra esperanza bendita. El que me lo envió me escribió una nota señalando que, según el video, el hombre de pecado, es decir, el anticristo, sería revelado antes de la segunda venida. Bien, esa declaración es obvia. Cuando el Mesías venga por segunda vez a establecer su reino, con el fin de completar el derramamiento de la ira de Dios, Él viene. Él destruirá al maligno, al anticristo, al hombre de pecado, y luego establecerá su reino. Así que, obviamente, antes de que el Mesías vuelva por segunda vez, el hombre de pecado será revelado. Esa no es ninguna sorpresa. De hecho, todo el mundo lo cree así. El problema es que este individuo enseña que no existe diferencia alguna entre la esperanza bendita o el rapto y la segunda venida. Él considera que ambas cosas son lo mismo, es decir, que la esperanza bendita y la segunda venida son un solo evento, el mismo evento, y que ocurre al final de esos últimos 7 años. Una persona, al estudiar correctamente la palabra de Dios, no puede llegar a esa conclusión. Existe una diferencia, y este es el fundamento bíblico. Veremos cómo esto se apoya en un momento, con un pasaje muy conocido. En primer lugar, vamos a ver que antes de que la ira de Dios sea derramada, Dios enviará a su arcángel Miguel. El Mesías en persona viene con él. Se producirá el sonido del shofar, y ya hablamos sobre cómo los muertos en el Mesías, sus cuerpos resucitarán, y que los que estén vivos, sus cuerpos también serán levantados al cielo,
y allí nos reuniremos con el Señor. Esta es la tercera vez que les mencionaré que al hablar de los que ya estarán muertos, se está hablando solo de sus cuerpos, porque sus almas ya se encontraban en el cielo. Y nosotros los vivos, en cuerpo y alma, seremos levantados y cambiados para encontrarnos con el Señor. Y entonces cuando el Mesías venga por segunda vez, entendamos el orden. Primero es el rapto, la esperanza bendita, luego la ira de Dios se inicia, y luego al final de la ira de Dios, el Mesías regresa, y esta vez nosotros vendremos con él. Los santos, basados en la escritura que mencioné antes, primera a los Tesalonicenses 3:13, nosotros vendremos con él. Ahora, con respecto a este video, el caballero que me envió el enlace a este video me hizo una pregunta. Él me preguntó, ¿por qué no puede este hombre tener la razón? ¿Por qué no puede la segunda venida y la esperanza bendita ser un mismo evento? Que el Mesías venga, seamos cambiados, nos reunamos en el aire y que de inmediato regresemos con él a Jerusalén para iniciar ese reino y reinar con él por 1000 años. Respondamos esta pregunta específicamente y para ello leamos juntos en la Biblia el libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24. Esta sección es conocida como el Discurso de los Olivos, porque primordialmente el Mesías enseñó la inmensa mayoría de esta sección mientras aún estaba sobre el Monte de los Olivos. Pero el pasaje realmente inicia con él saliendo del templo, y los discípulos acercándose y comentándole sobre la belleza de los edificios del monte del templo. Y él respondió, profetizando, que todos esos edificios, ni una sola piedra quedaría sobre la otra. Ahora, no hay duda alguna que él se refirió a la destrucción de Jerusalén, que ocurrió 40 años después de haber hecho esa declaración, la destrucción del año 72 después de Cristo. Pero hay algo que debemos ver. Esa declaración profética fue correcta. Puedes ir a Jerusalén hoy y ver algunas de las rocas que fueron arrojadas allí desde el monte del templo. Él tuvo razón. ¿Con qué finalidad? Para indicarnos que lo que diría en el resto del capítulo sería tan preciso como lo anterior, que sus profecías son perfectas, que así como estuvo en lo cierto sobre la destrucción de Jerusalén en el año 72 después de Cristo, también lo estará con respecto a lo que profetizó sobre el final, y esto es muy importante, este final que el Mesías enfatiza. Iniciando con el verso 3, él está allí, ya no está saliendo del templo, sino que ha llegado al monte de los olivos. Sus discípulos se le acercan y le preguntan, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Y cuándo será el final? Preguntas muy importantes. Y él dice, no esperen el final inmediatamente. Ciertas cosas deben suceder. Y en los versos 6, 7 y 8, él habla sobre los dolores de parto. Estos son eventos, acontecimientos como terremotos, en plural, hambrunas, en plural, pestilencias o plagas, en plural, guerras y conflictos entre diferentes grupos étnicos. Todo esto generará una gran inestabilidad y será el anticristo quien lo resuelva. Él producirá un tiempo de paz, prosperidad, seguridad. ¿Y quién será aquel que dirá que su liderazgo es impío? Que sus leyes, sus métodos, aunque haya prosperidad y seguridad y demás, están mal y van en contra de los planes de Dios? Los verdaderos creyentes. Por esto es que iniciando con los versos 9 al 13, él habla, y escucha con cuidado, él habla sobre persecución, un tiempo intenso de persecución a los creyentes. No se trata de la ira de Dios, sino de sufrir
por causa de su nombre. Del mismo modo que el mundo odiará la verdad, es decir, el Mesías Yeshua, odiarán nuestra posición en favor de la verdad y seremos perseguidos. Entonces, en el verso 14, nos dice que este evangelio del reino deberá ser proclamado a todas las naciones como testimonio, y luego vendrá el fin. ¿De qué final estamos hablando? Del final de la era de la iglesia. ¿Qué producirá el final de la era de la iglesia? El rapto, nuestra esperanza bendita. Y entonces el Mesías habla y recuerda esto porque será fundamental para nuestro texto principal el día de hoy, en 2 a los Tesalonicenses. Él habla sobre la abominación desoladora. Esto es mencionado en Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. En esa sección, léela con cuidado. Habla sobre la semana 70 de Daniel, esos últimos 7 años. Y vemos que habrá un evento llamado la abominación desoladora. ¿Y qué es eso? Cuando miramos en Daniel capítulo 11, vemos lo que es. Es cuando el anticristo entre al lugar santísimo, Daniel lo dice en el capítulo 11, que se exaltará a sí mismo, se levantará por encima de todo lo que es de Dios, santo y bueno, para proclamarse a sí mismo como Dios, exigiendo ser adorado. Justo después de ese evento, ¿qué sabemos? Habrá un cambio. En los versos 16 al 31 nos habla sobre gran tribulación. No la gran tribulación, sino gran tribulación. ¿Y sobre quién recaerá todo esto? Sobre el pueblo judío. Primordialmente hay un énfasis sobre los que viven en Israel. ¿Por qué? Bien, el anticristo habrá hecho numerosas cosas positivas y buenas en apariencia para Israel, con el fin de que Israel lo acepte. Pero después de la abominación desoladora, cuando él diga, yo soy Dios, adórenme a mí, Israel lo rechazará. Y esto producirá el mayor tiempo de persecución para el pueblo judío en la historia, incluso peor que el holocausto, lo cual leemos en los versos 16 al 31. En la parte final de esa sección, en los versos 29, 30 y 31, se habla sobre la segunda venida, cuando el Mesías regrese para liberar a Israel, y ellos lo mirarán. Lee eso con cuidado. Versos 29, 30 y 31. Mirarán a aquel que fue traspasado, lo recibirán, y todas las naciones de la tierra que lo reciban serán bendecidas, principalmente Israel. Y luego se nos ordena a observar la higuera. Al pasar al verso 32 y siguientes, del verso 32 al 44, ¿qué ocurre? El Mesías ya no está hablando de manera única sobre el pueblo judío, sino que está hablando a creyentes. Lo hizo de los versos 2 al 14 y en el verso 15 también. Pero en los versos 16 al 31, él habla de Israel, el pueblo judío, primordialmente en la tierra de Israel. Pero iniciando el verso 32, él regresa para hablar directamente a los creyentes, creyentes judíos y creyentes gentiles. Y quiero que miremos ahora. Toma tu Biblia, si no la tienes aún, y lee con cuidado. Te animo a que leas todo el capítulo 24. Pero por motivos de tiempo quiero iniciar con el verso 36. Mateo 24, a partir del verso 36. Noten lo que dice. Pero con respecto a aquellos días, o literalmente a aquel día, y a la hora, así que es muy específico, con respecto al día y la hora, él dice, con respecto al día y la hora, nadie lo sabe. Esta palabra, para no saber,
está en tiempo perfecto. Recuérdenlo, una construcción gramatical muy importante. Significa que la gente no sabía sobre ese día, cuándo sucedería, qué día y a qué hora. No lo sabían en el pasado, no lo saben en el presente o en ese momento, y no lo sabrán en el futuro hasta que ocurra. Entonces, con respecto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo. Nadie, ni siquiera los ángeles en el cielo, sino solamente mi Padre. Otros manuscritos también incluyen al Hijo, pero estoy leyendo el Textus Receptus, que en mi opinión es el mejor manuscrito griego que ha sido compilado. Y recuerden que es este que estoy leyendo, el texto griego base de la versión King James en inglés y la Reina Valera en español, de lo cual hablaré en minutos. Leamos de nuevo. Dice: con respecto al día y la hora, nadie lo ha sabido, lo sabe, ni lo sabrá hasta que este evento ocurra. Podremos saber que está cerca, pero no sabremos ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, sino únicamente mi Padre. Verso 37. Pero, así como en los días de Noé. Yo subrayaría eso. Esta es una importante herramienta hermenéutica para ayudarnos a entender la revelación correcta, discernir lo que el Mesías nos está diciendo aquí. Presta mucha atención, dice. Pero así como en los días de Noé, ¿qué sabemos de Noé? A Noé se le ordenó construir un arca, debido a que Dios destruiría, acabaría, traería destrucción a la tierra. No hay discusión al respecto. Y esta destrucción, este juicio con agua, es usado aquí como una tipología para la ira de Dios. Vemos que la inundación vino, destruyó la tierra, a todos sus habitantes, y hubo un nuevo comienzo con Noé y aquellos que compartieron su fe. En primer lugar, como es obvio, su familia. Entonces, así como en los días de Noé, así será también la venida, y esta palabra, recuerden, es la palabra parusía. Algunos la pronuncian parusia, pero es parusía. Simplemente es una palabra que significa venida. Puede referirse al rapto, puede referirse a la segunda venida, y es usada para referirse a otros individuos que vienen. Significa venida, pero en este sentido tiene una relevancia específica para el estudio de los últimos días. Ahora, volviendo a la persona que me envió ese video. En ese video, un maestro de la Biblia muy conocido estaba diciendo que la palabra parusía solo tiene que ver con la segunda venida. Eso es falso. Vamos a ver dos ejemplos de por qué esto es falso. Uno de ellos está justo aquí. ¿Por qué? Esto nos dirá que el Mesías vendrá antes. Y no habrá confusión en torno a esto. Vendrá antes de la ira de Dios. Él también vendrá por segunda vez después, pero la esperanza bendita, el rapto, ocurre antes. ¿Cómo podemos estar tan seguros? Leamos con cuidado lo que dice. Mira de nuevo el verso 37. Pero, así como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en esos días, antes del diluvio, ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué nos dice esto? Comer, beber, casarse y ser dadas en matrimonio. Nos dice que todo andaba muy normal. Y todo era normal antes del diluvio. Igualmente habrá un grado de normalidad antes de que venga la ira de Dios. ¿Ven el paralelo? Antes de que se derrame la ira de Dios,
La gente estará comiendo, bebiendo, celebrando matrimonios y cosas por el estilo. Pero esto es antes de la ira de Dios. Aquí estamos hablando del rapto, de la esperanza bendita. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías venga, esa segunda venida será al final de la ira de Dios. Y cuando examinas lo que está escrito sobre la ira de Dios, por ejemplo, en el juicio de las trompetas y especialmente en el juicio de las copas, en Apocalipsis 16, de ninguna manera la gente estará comiendo y bebiendo y casándose y llevando vidas normales. Todos sabrán que es el tiempo de la ira de Dios. ¿Cómo puedo estar seguro? Pues al leer Apocalipsis capítulo 6, desde el verso 12 hasta el final del capítulo, hay una inminencia en el juicio de Dios, la ira del Cordero que vendrá. Y la gente dirá: montes, caigan sobre nosotros y ocúltennos de la ira del Cordero. Cuando vemos lo que dice el libro del Apocalipsis que estará ocurriendo para el tiempo de la ira de Dios, especialmente estos juicios de las copas, no será un tiempo normal. Esto es algo que nos da mucha luz al leer las Escrituras. Encontramos que antes del rapto, las cosas en el mundo marcharán con normalidad. La gente comiendo, bebiendo, casándose, siendo dadas en matrimonio. Todo normal, como en los días de Noé. ¿Hasta cuándo? Sigamos leyendo. Pasemos a la segunda parte del verso 38. Ellos hacían esto con una sensación de normalidad hasta que ese día en el que Noé entró en el arca. Y esta es la clave. Y ellos no lo sabían. ¿Quién no lo sabía? Aquellos que pertenecían al mundo. Nadie lo sabía porque Dios les dijo, lean con cuidado el libro de Génesis. Dios le dijo a Noé: entra en el arca, yo cerraré la puerta, porque en 7 días todo empezará. La lluvia caerá, el diluvio viene. Ellos sabían, la familia de Noé, pero la gente fuera del arca no lo sabía. Entonces, de ningún modo esto puede referirse a la segunda venida, al tiempo previo a la segunda venida. El tiempo de la segunda venida se producirá al final del derramamiento de la ira de Dios. La gente no estará casándose, no se reunirán para cenar. Será el tiempo más atribulado de la historia. Lean Apocalipsis capítulos 8 y 9 y también Apocalipsis capítulo 16. No será nada normal, será algo altamente inusual, con estos juicios cósmicos y celestiales que nunca antes habían sucedido. Será un tiempo único. Esto es lo que sabemos. Parusía, aquí, no habla sobre la segunda venida, sino sobre la esperanza bendita, el rapto. Noten lo que dice, segunda parte del verso 38. Hasta el día en el que Noé entró en el arca, ellos no lo sabían. Hasta, dice, que el diluvio vino, y noten esto, y todos fueron levantados. Esto es importante porque existen personas que quieren tergiversar este texto y decir que esto no tiene nada que ver con el rapto. Esto tiene que ver con Dios barriendo al mundo, llevándose a individuos en su ira. Y aquellos que queden serán quienes sobrevivirán y entrarán al reino. Esa es una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Le he preguntado a personas e insisto, yo he venido enseñando sobre estas cosas por años. Y no solo las he enseñado, sino que he sostenido debates y discusiones en su mayoría amistosas y cariñosas, que en ocasiones pueden tornarse muy intensas, pero no se trata sobre ganar un debate, sino sobre conocer lo que realmente dice la palabra de Dios. Y esta palabra aquí, para ser levantado, algunos dirán ser llevados. Puedes tener distintas interpretaciones para ella. Le pregunto a la gente, ¿cuál es la palabra en griego? Y la mayoría de las personas que expresan sus opiniones más fuertes
no lo saben, no hablan griego, no lo han estudiado ni analizado detenidamente todo esto. Cuando yo leo esto, no lo hago en la traducción en inglés, yo leo directo en griego y estoy familiarizado con estas palabras. La palabra usada aquí, que literalmente significa levantar, es la palabra ero, que tiene que ver con ser levantado y con frecuencia ser removido de donde estás. No se trata de una palabra de juicio, en este caso. Y veremos por qué lo digo en un momento. Mira de nuevo. Ellos no lo sabían, se refiere a las personas del mundo, hasta que vino el diluvio y todos fueron levantados. Así también será la parusía, la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué estoy tan seguro aquí sobre estos que serán levantados? Si te fijas en el hebreo moderno, ellos traducen una palabra aquí que es muy diferente. Significa ser barridos y destruidos. Eso está mal. Noten el contexto aquí. Verso 40. Entonces 2 estarán en el campo y uno será tomado. Esto significa, la palabra aquí para tomar puede ser también recibir. Lambano. Esto es para lambano y tiene un contexto aquí de ser removido y llevado a otra parte. Es un recibimiento, es algo bueno. Y el otro será dejado. ¿Dejado para qué? Dejado para experimentar la ira de Dios, justo como Noé y su familia entraron al arca y la lluvia vino y se los llevó. Ellos no recibieron el castigo del diluvio, ellos encontraron refugio y fueron removidos de ese juicio. Es lo que nos dice aquí. Entonces, 2 estarán en el campo y uno será removido, o tomado, o recibido, y el otro dejado. Verso 41. Y 2 estarán moliendo, esto está en femenino, 2 estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Ser tomado es algo bueno, porque esto nos habla de ¿qué? Nos habla del rapto. El problema es este. Existiría un conflicto si este otro hermano tuviera la razón, es decir, si solo tuviéramos un evento al final, y estamos hablando de la ira, del juicio. Así que, si en efecto el creyente es el que se queda, mientras que el malvado es tomado y destruido, el problema es este. Si nos quedamos, ¿qué pasará con este asunto de ascender a los cielos que vemos en otros pasajes? Tenemos que ver todos los indicadores de la Escritura en conjunto. Habrá un tiempo en el que Dios removerá a su pueblo, es la palabra de la que hablamos anteriormente, arpazo, ser removidos, arrebatados, recibidos. Esto nos dice muy claramente 2 cosas. Una, parusía puede ser la segunda venida, pero también puede referirse al rapto, como en este caso. Esto nos dice que eso ocurrirá antes del derramamiento de la ira de Dios, que no habrá ninguna evidencia de la ira de Dios hasta después de que suceda el rapto, lo cual se nos dijo previamente en ese verso tan importante, Primera a los Tesalonicenses 5:9. Avancemos ahora al verso 42. ¿Qué se supone que hagamos? Verso 42. Por lo tanto, vigilen. Esta palabra pudiera ser vigilen y oren, como es usada en Mateo 26 para los discípulos en el jardín del Getsemaní, cuando Yeshua les ordena que vigilen y oren. Nosotros debemos estar vigilando, debemos tener discernimiento. Compartiré con ustedes exactamente qué se supone que debemos vigilar en un momento. Por lo tanto, vigilen, ¿por qué? Porque ustedes no saben. Y este es el mismo tiempo perfecto. No sabían antes, no lo saben ahora, y no lo sabrán en el futuro, hasta que ocurra. Habrán indicadores de que está cerca, pero no sabremos ni el día ni la hora, como lo dice aquí, porque ustedes no saben
a qué hora vendrá su Señor. Queda muy claro aquí que está hablando con creyentes. Somos nosotros quienes seremos recibidos, llevados arriba, como dice en el verso 39. Seremos levantados en un sentido positivo. Lo que me gustaría hacer en este momento es ir junto a ustedes a un pasaje clave de la Biblia, y me refiero a 2 a los Tesalonicenses capítulo 2. De nuevo, este individuo del video que les hablé enseña que la revelación del hombre de pecado sucederá antes de la segunda venida. Pero él, de la misma manera, está confundido sobre este pasaje, al decir que se trata de la segunda venida, pero no es así. Y podemos probarlo. Vayan conmigo a 2 a los Tesalonicenses capítulo 2. Yo tengo un estudio de 2 horas sobre el rapto, que puedes comprar y visualizar. Está disponible en nuestro sitio en inglés, pero estoy enseñando más o menos el mismo contenido gratuitamente en este momento, porque siento que es importante comunicar este mensaje atendiendo a todas las preguntas que me han enviado. Noten lo que dice. Leemos. Pero les rogamos, y este es un término para pedir con mucha fuerza, pero noten la primera palabra. Es el término griego dei, que implica un cambio, una transición en el tema. En 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1, vemos que Pablo estaba hablando sobre el día del Señor. Pero ahora cambió de tema, y por esto vemos el término dei, que nos dice que hay una transición. Se hablará de algo en contraste con lo que se venía hablando antes. Y ahora el tema pasa a ser la esperanza bendita, no la segunda venida. Y la razón por la que lo sabemos es gracias a algunos indicadores de las Escrituras. Resulta problemático para mí cuando la gente acude al idioma griego aparentemente buscando apoyar sus argumentos, pero ignoran todos los demás asuntos que el griego revela. Hacen declaraciones como: 5 veces parusía aparece en la Biblia, hablando siempre de la segunda venida, pero no es cierto, no es cierto en lo absoluto. Muchas veces hemos visto esta palabra ser usada con distintos propósitos, y en algunas oportunidades se ha utilizado como lo veremos aquí, en referencia a nuestra esperanza bendita. Así que, capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Quiero que veamos esto, porque ya hemos estado hablando por más o menos media hora. Quiero que veamos esto sucintamente, pero de una manera que podamos tocar los puntos principales. Pero les rogamos a ustedes, hermanos, ¿qué nos dice esto? Que él está hablando a creyentes. Y la esperanza bendita es solo para creyentes. Les rogamos, hermanos, en cuanto, con respecto a, la palabra aquí es kuper, con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Esta misma palabra, parusía, aparece aquí. Y nuestro amigo quiere que creamos que se trata de la segunda venida, pero no es así. ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, él se refiere al idioma griego y a la palabra parusía, pero no maneja apropiadamente la siguiente frase. Y esta es la palabra episunebogis. La razón por la que esto es importante, esta palabra significa reunirse, es que noten que el término es del cual obtenemos la palabra sinagoga. Sinagoga significa reunirse, pero aquí tiene un prefijo, epi, que significa a o hacia, y luego vemos esa misma palabra usada después. Nuestra unión a aparece 2 veces con el propósito de enfatizar. Él nos está diciendo aquí que vamos a reunirnos a Él. Así que no es que Él viene en la segunda venida a nosotros, sino que nosotros somos reunidos a Él, hacia Él, y vamos a ver que es muy específico sobre el evento del cual está hablando. Verso 2. Leemos aquí. Porque no,
ustedes no deben ser movidos fácilmente de su noos, es decir, de su mentalidad, de su manera de pensar, de su perspectiva. ¿Cuál es el problema? Ese video que vi lo entiende parcialmente bien. Estamos hablando del tiempo en el que esta congregación estaba confundida. Entró en pánico. Y debido a los tiempos de tribulación que experimentaron, estaban perdiendo su perspectiva, olvidando lo que Pablo les había enseñado. Algo andaba mal, así que pensaron que había llegado el final. Además, ellos estaban preocupados también por la posibilidad de haberse perdido de algo. Si el problema era la segunda venida, es ridícula la perspectiva de este individuo. ¿Por qué? Porque si el rapto y la segunda venida fueran un mismo evento, y sucede al final de este período de tribulación, de la ira de Dios, tú no necesitarás que la gente te diga que el día del Señor está a las puertas. Existirán señales visibles sobre el día del Señor. Es el tiempo en el que el Señor derramará su ira. De la misma manera que el diluvio demostró la ira de Dios con la humanidad, fue algo evidente. Nunca había habido una inundación como esa. Mató a toda la humanidad, salvo a 8 personas, y a los animales que Dios providencialmente trajo al arca. Del mismo modo, si esto ocurriera al final de los 7 años, lo cual es una falsa doctrina, no se nos diría simplemente, oye, la ira de Dios viene. Tú verás cosas horribles, nada más ponte firme porque vas a ver con tus ojos la ira de Dios. Aquí no leemos eso. No leemos que Él diga, por supuesto que ustedes no se perdieron del rapto porque eso ocurrirá al final. Después, al final de la ira de Dios, cuando la ira de Dios termine de derramarse. No dice eso. ¿Qué dice? Leo de nuevo. Seamos bien precisos. Les rogamos, hermanos, con respecto a la venida del Señor, el Mesías Yeshua, y a nuestra reunión a Él, que no sean fácil y rápidamente movidos de su perspectiva, ni se turben. Ni se turben ¿por qué? Ni por manifestaciones espirituales, no importa. Y sabemos algo. Si lees Apocalipsis capítulo 13, habla sobre el anticristo y dice que él hará toda clase de señales y maravillas, falsos milagros. Lo veremos en un momento también, en esta sección. Así que no sean fácilmente movidos, no se turben por manifestaciones espirituales. También dice, ni por la palabra, por alguna proclamación, quizás alguna falsa profecía, ni por una carta que supuestamente venga de nuestra parte. ¿Cómo? Aquí está la clave. Les he dicho que estoy leyendo el Textus Receptus, y esto es importante. Dice Nuevo Testamento en la portada, pero es la versión Textus Receptus del Nuevo Testamento griego. La razón por la que enfatizo esto es la siguiente. Si lees la versión Reina Valera 1865 o la Reina Valera Gómez, verás que dice el día de Cristo. Pero si buscas en la inmensa mayoría de las demás traducciones en inglés y en español, dicen el día del Señor, aunque literalmente dice el día de Cristo. Permíteme aclarar eso. Es ridículo decirle a la gente, hey, tranquilos, ustedes no se han perdido el día del Señor. Yo quiero perderme el día del Señor. Y yo sé, ellos sabían que el día del Señor todavía no había llegado. ¿Por qué? Por todas esas cosas horribles que tendrían que suceder. Del mismo modo, la gente no habría dicho, ¿saben qué? Creo que el diluvio vino y me lo perdí. Yo creo que no lo vi. Yo estaba en otra parte. No, todo el mundo, no importa si estás listo o no. Si no estabas con Noé y su familia dentro del arca, tú habrías muerto en el diluvio. De la misma manera, si tú no eres un creyente, vas a experimentar y vas a conocer el poder y la ira del Señor en el día del Señor.
Es ridículo que hayan traducido esto como el día del Señor. Esto demuestra ignorancia y se debe a que algunos de los escribas que transcribieron esto no estaban familiarizados y de hecho ignoraban, no el autor, el apóstol Pablo. Él escribió el día del Mesías. ¿Qué es el día de Cristo o del Mesías? Es el día que se refiere a la fidelidad del Mesías para con los creyentes. Es un sinónimo para el rapto, la esperanza bendita. Permíteme darte algunas citas. Si adquieres la presentación de 2 horas en inglés, podrás conocer más sobre el día del Mesías, pero puedes leer al respecto en 1 Corintios 1:8, 2 Corintios 1:14, Filipenses 1:6, Filipenses 1:10 y Filipenses 2:16. Tenemos aquí unos 5 o 6 lugares, incluidos aquí, en los que el día del Mesías es mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Te has dado cuenta de que solo hay un lugar en el que dice el día del Señor en el Nuevo Pacto? Pero 6 veces aparece el día del Mesías o de Cristo. Algunas veces es el día de nuestro Señor el Mesías. A veces es el día de Yeshua el Mesías. Pero siempre hablando sobre Yeshua, el Mesías, el día de Cristo, cuando Él viene a removernos, a arrebatarnos, porque Él no quiere que experimentemos la ira de Dios. Él escribe aquí con mucho cuidado y de manera específica. Él dice, no sean movidos de su perspectiva y no se turben fácilmente por alguna manifestación espiritual, por alguna palabra o por alguna carta que supuestamente hayamos escrito nosotros, como que el día de Cristo, ¿qué dice? Está en pie, es decir, ha iniciado, está sucediendo y ustedes se lo perdieron. Esto no ha sucedido, ese día no ha ocurrido. ¿Por qué? Ahora se hace más específico. Leamos por favor el verso 3. Dice aquí, no dejen que nadie les engañe de ninguna manera. Y esta es una declaración muy fuerte. Habrá mucho engaño, pero nos dice aquí, no permitan que nadie les engañe de ninguna manera. Porque, dice, a menos de que la apostasía venga primero y el hombre de pecado se manifieste, el hijo de perdición o destrucción. ¿Qué nos está diciendo? Muy claro. La palabra aquí es apostasía, en griego, que se pronuncia igual, apostasía. Es usada, y les daré un texto. Hechos 21, verso 21. En este pasaje Pablo es acusado de herejía, de apartarse de la Torá. Noten que se trata de una partida, pero no es apartarse en referencia al rapto, como algunos falsos maestros lo indican, sino que es una partida de la verdad, una herejía. Verifica el contexto de Hechos 21, 21. Y también en Mateo capítulo 5, cuando el Mesías habla sobre el divorcio, y ese documento usa esta misma palabra. ¿Por qué? Porque es apartarse de aquello que es bueno, el matrimonio, para ir hacia algo que no es bueno. Eso es la apostasía. El rapto, nuestra esperanza bendita, es apartarse de algo malo, de este mundo corrompido, hacia el reino de los cielos. Para estar con el Mesías es partir hacia algo bueno. Así que esta palabra apostasía habla de una partida en contra de la verdad que infectará a la iglesia. Y por esto es que, por ejemplo, Juan, en Primera de Juan, nos habla del anticristo y nos dice, hablando de esta herejía, de esta gran caída, dice que habrán muchos que se apartarán de nosotros, de la iglesia, y que se irán de nosotros porque no son de los nuestros. Si pertenecieran a nosotros, es decir, si fueran verdaderos creyentes, no se apartarían, pero se apartarán para demostrar que jamás fueron de los nuestros. ¿A quién le pertenecían? Al falso Mesías, al anticristo. Esta escritura nos dice que antes de que ocurra el rapto, habrá una apostasía.
la iglesia sufrirá una inundación de falsas enseñanzas y esto sentará el fundamento. Debe ocurrir primero, con el fin de que el hombre de pecado, el anticristo, sea manifestado. Es esta apostasía la que causa que el anticristo sea revelado, el hijo de perdición. Vemos un paralelo, el hombre de pecado, el hijo de perdición o de destrucción. Y él hará algo. Él se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios. Vemos su rebeldía, por esto es llamado el hombre de pecado, un hombre de desobediencia, porque él se exaltará a sí mismo oponiéndose a todo lo que se llama Dios o que se adora, de modo que él se sentará como Dios en el templo de Dios. Esta palabra templo es neos, que no significa templo sino santuario, refiriéndose al lugar santísimo. Esto es lo que aprendimos en Daniel, y se trata de que el anticristo entrará al lugar santísimo, y él, recuerden lo que dije, Daniel 11, creo que en el verso 35 o 36, dice que él se exaltará a sí mismo en oposición, se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es divino, así que él se sienta en el lugar santo, y esta es la abominación desoladora, el anticristo entrando al templo y proclamando que él es Dios. Amigas y amigos, este es el último evento que la iglesia presenciará. ¿Por qué? Si regresamos a Mateo 24, allí habla sobre estos dolores de parto y dice que los creyentes atravesarán mucha tribulación, mucha persecución, muchas dificultades por su nombre. Pero el final aún no habrá llegado. Primero el Evangelio tiene que ser proclamado a todas las naciones como testimonio para ellos, y entonces el final vendrá. Dice que sabrán que es el final cuando vean la abominación desoladora de pie en el lugar santo, en el santuario. Allí, que todos sepan que allí es cuando el final habrá llegado, y allí es cuando el rapto tendrá lugar, inmediatamente después. ¿Será cuestión de momentos, horas, días? Nadie lo sabe. Nadie sabe, como ya dijimos, el día ni la hora. Pero como vemos, sabremos que estará cerca por todo esto que dice. Miren de nuevo. El día de Cristo no ocurrirá a menos que la apostasía suceda primero y el hombre de pecado se manifieste, el hijo de perdición, de destrucción, aquel que oponiéndose se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios y se adora, de modo que él, en el santuario de Dios, como Dios se sienta y se proclama a sí mismo como Dios. Esa es la abominación desoladora. Eso ocurrirá antes del rapto, inmediatamente antes. Ahora pasemos al verso 5. ¿No recuerdan que cuando aún estaba con ustedes, estas cosas les decía? Verso 6. Ahora llegamos a un pasaje muy interesante de las Escrituras. Este pasaje de las Escrituras con frecuencia es utilizado como la carta secreta de los que creen en el rapto antes de la tribulación, quienes dicen que el rapto ocurrirá antes de los 7 años finales. Esto es lo que dice la Biblia. Prestemos mucha atención. Verso 6. Leemos. Y entonces, el hombre sin ley. Este hombre sin ley es la palabra nomos, literalmente a nomos. A nomos, a significa en contra, nomos, ley, la Torá. Muy interesante que el anticristo sea llamado aquel que está en contra de la Torá. ¿Por qué? La Torá no es un camino para la justicia, solo la fe en el Mesías lo es. Pero la Torá define lo que es la justicia. Es un estándar, un lente, por así decirlo, para poder discernir lo que está bien y lo que está mal, por medio de los mandamientos de Dios. Así que aquí se nos dice que entonces el hombre sin ley será
revelado, a quien el Señor destruirá. Pero regresemos al verso 5, me adelanté al 8 sin querer. Dice, recuerden lo que les dije cuando estaba aún con ustedes. Verso 6, y ahora, dice, aquel que lo impide. Esta es una palabra importante. Leamos de nuevo, verso 6. Y ahora aquel que lo impide. ¿Sabías que aquel que lo impide, cuando analizamos gramaticalmente esto, es una palabra neutra? En hebreo tenemos masculino y femenino, pero en griego tenemos masculino, femenino y neutro. Esta es una palabra neutra. La palabra pneuma, como en el Espíritu Santo, pneuma, espíritu, es neutral. No es masculina ni femenina, sino neutral. Algunos dicen que aquel que lo impide es el Espíritu Santo. Está bien. Y hay quienes dicen que se trata de la iglesia. Pero muchos de los primeros dicen que el Espíritu Santo será removido. El Espíritu Santo. Yo creo en la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es omnipresente. Él no puede ser removido del mundo, como Dios mismo no puede ser removido del mundo. Esto no es lo que dice el texto. Presta mucha atención. De nuevo el verso 6. Y ahora aquel que lo impide, está en neutral, dice, ustedes conocen para la manifestación de Él en su debido tiempo. Aquí está el problema. La mayoría de los traductores ponen la coma en el lugar incorrecto. La mayoría lo traduce así. Y ahora, a aquel que lo impide ustedes conocen. ¿De quién se trata? No podemos saberlo porque no lo dice. Podemos asumir de quién se trata, pero andar asumiendo cosas es peligroso. ¿Sabías que no se trata de la identidad del que lo impide? Y el que lo impide no es la iglesia. Es lo que la mayoría dice, que la iglesia tiene que ser removida porque, según ellos, la iglesia aquí está deteniendo al anticristo. El problema con eso es que el término iglesia es eclesia, una palabra en femenino, pero este término es neutral, así que no puede ser la iglesia. Mira de nuevo. Y ahora aquel que lo impide, no dice ustedes conocen quién es. Dice, ahora aquel que lo impide, ustedes conocen por qué lo está impidiendo. Eso es lo que sabemos, no quién es, sino por qué lo impide. Él lo hace para la manifestación de Él, es decir, del anticristo, a su debido tiempo. Verso 7. Porque el anticristo traerá y obrará en la injusticia. Noten lo que dice el verso 7. Porque el misterio de la iniquidad, esta misma frase, el espíritu que está en contra de la Torá, que está en oposición a los mandamientos de Dios. Y de nuevo, nomos es Torá. Nomos en griego, Torá en hebreo. Dice, y el misterio de un carácter contrario a la Torá ya está obrando, pero solo aquel que lo impide. Ahora hay un cambio. Este que lo impide ya no se nos presenta como término neutral, sino masculino. Esta es una evidencia aún más fuerte de que no está hablando de la iglesia, porque, insisto, la iglesia es una palabra femenina. Lo que tenemos, en mi opinión, es una declaración con respecto al Espíritu Santo, o puede ser que a Dios el Padre o a Dios el Hijo. Ellos lo impiden. El que detiene al anticristo no es la iglesia, sino Dios, con el fin de que Él sea revelado en el momento debido. Sigue leyendo. Vemos nuevamente el verso 7. Porque el misterio de una manera de pensar y actuar contraria a la Torá ya está operando, solamente espera hasta que el que ahora lo detiene, hasta que Él sea desde el medio. Es literalmente lo que dice, hasta que Él sea desde el medio, es decir, que se quite del medio. No podemos obtener de este término, verifícalo en griego. Usa una Biblia interlineal y presta atención no solo a la traducción que brinda,
sino que mira la naturaleza de las palabras. El significado literal es la palabra ginomai, significa ser. Y todo lo que dice aquí es que quien sea que lo esté conteniendo, no podemos ser dogmáticos. No se nos dice quién es. Se nos dice y sabemos que su propósito es contener al anticristo, de modo que él no pueda funcionar de esa manera como en los tiempos finales, hasta que Dios diga, ha llegado el momento. Luego lo que ocurrirá es que aquel que lo impide del medio será removido. Pero eso no implica que será removido de este mundo. Simplemente significa, y se puede traducir de una manera muy sencilla. Se pone a un lado, simplemente se quita del medio. Lo estaba bloqueando, pero ahora se quita del medio. Es lo que las palabras literalmente significan. Eos, mesu, ginatá. Y luego dice, entonces, luego de que esto ocurra, luego de quitarse del medio, de permitir del fin del impedimento del anticristo, entonces dice que este hombre sin ley, el antitorá, será revelado. Este verbo revelar está en pasivo, lo que significa que solo cuando este personaje se quita del medio, solo en ese momento el hombre antitorá, el anticristo, será revelado, a quien el Señor destruirá con el espíritu o el aliento de su boca. Y en última instancia dejará sin poder alguno en la manifestación de su venida. Pasemos al verso 9. Dice, el que viene, aquí se refiere a la venida del anticristo. Su venida es según la obra de Satanás, en todo poder, con señales y falsos milagros. Insisto, el anticristo hará muchas señales poderosas y milagros, pero todo con el fin de engañar. Esa es su naturaleza. Lo veremos en un momento. Entonces, la venida del anticristo es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y falsos milagros, y en todo engaño. ¿De qué? De iniquidad. Para todos los que perecen. ¿Y por qué perecen? Porque en vez de amar la verdad, ellos no la recibieron. Estamos llegando al final de nuestro estudio, y hay una persona que yo respeto, y él tiene un video. Una corta parte de su video seguramente tiene una lección completa que puedes ver, pero hay un video corto que él tiene, diciendo, no hay segundas oportunidades después del rapto. Y él dice que la Biblia enseña que si a alguien se le predica el Evangelio antes del rapto y lo rechaza, no podrá recibirlo después del rapto. Y da una escritura que yo no creo que soporte eso en lo absoluto, pero insisto, tú eres quien decide si crees que lo apoya o no. Yo no veo razón para creer que Dios se opondrá, y miraremos la escritura que Él provee para esto, y lo haremos en contexto, porque queremos ser justos. Insisto, no se trata de estar de acuerdo conmigo o con Él. Tú debes estudiar y tener plena convicción, y ser fiel a lo que Dios pone en tu corazón. Yo me siento mucho más complacido con alguien que me dice, escuché tu mensaje, hiciste que yo realmente pensara y estudiara estas cosas, y llegué a una conclusión diferente. Bien, quizás tú estés en lo cierto y yo equivocado. Yo quiero que camines en la verdad y no que camines en la doctrina que yo creo. Pero en este caso, realmente creo que estoy en lo cierto sobre este asunto. Mira de nuevo esta revelación del anticristo, que será con toda iniquidad o con el engaño de la iniquidad, para aquellos que perecen. Y perecen porque no amaron la verdad. Y el verbo nos indica que esto está en pasado. Ellos no amaron la verdad, es cierto. Pero el verbo aquí está en tiempo aoristo. Y este tiempo gramatical griego aoristo puede significar pasado, pero numerosas veces es usado en el Nuevo Testamento griego no como pasado, sino hablando de algo en su totalidad, de algo por completo.
Estos individuos perecerán porque de manera definitiva y total rechazaron la verdad de Dios. No la recibieron. Y de haberlo hecho, habrían sido salvos. Es lo que dice, para su salvación, para que ellos fuesen salvos. Y debido a que lo rechazaron por completo, ¿qué pasará? Leamos este verso, dice así. Por tal razón, debido a que le rechazaron por completo, Dios les enviará, y de nuevo, tu Biblia probablemente diga un poder engañoso, pero no es la palabra poder, verifícalo. Esto es lo que me molesta. La gente viene con fuertes convicciones diciendo, estoy en lo cierto, esta es la verdad, basados en una traducción incorrecta de una simple palabra. No dice poder engañoso, es la palabra para trabajar u obrar. La misma palabra que vimos en el versículo 9, cuando decía, la revelación del anticristo y su venida es por la obra de Satanás. Es la misma palabra, obra. Y la palabra aquí es plenis, que significa error. Lo que esto nos enseña es lo siguiente. Cuando somos engañados, cuando cometemos el error de rechazar esta verdad en su totalidad, nos oponemos en su contra, hay un resultado. Dios enviará el resultado de esta obra de error. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en la mentira. Esto no significa que alguien que no ha llegado a la fe, pero que ahora en estos últimos días son movidos a la fe, y por cierto, yo creo, basado en este verso y otros, que cuando la ira de Dios empiece a caer, no veremos un gran avivamiento espiritual. Este mismo individuo tiene una enseñanza sobre los 144,000, y allí dice que estos 144,000 traerán el mayor avivamiento espiritual que la tierra haya conocido jamás. Y cuando lo dice, todo el mundo aplaude, y yo quisiera que eso fuera cierto, pero cuando veo la Escritura, no encuentro por ninguna parte nada que diga que habrá tal avivamiento espiritual. Por el contrario, 3 veces en Apocalipsis dice que la gente no se arrepentirá de sus obras de maldad, de sus asesinatos, de su inmoralidad sexual, de sus mentiras y de su idolatría. No se arrepentirán. No vemos ningún avivamiento espiritual en ese sentido, y esto es lo que me confunde. En una de sus lecciones él dice que en aquellos tiempos muchos no serán salvos, que nadie podrá ser salvo, dice él, por causa de este verso. Pero entonces cuando habla de los 144,000 dice que se dará el mayor avivamiento espiritual en la historia. Hay un conflicto evidente allí. ¿Qué dice la Escritura? Mira de nuevo el verso 11. Por causa de esto, puesto que no amaron la verdad para hacer, comenzar un estudio del libro de Génesis. Según los rabinos, todas las doctrinas teológicas que revela la Escritura tienen su fundamento, tienen su base justo aquí, en el libro de Génesis. Todo lo que necesitamos saber está en este libro. Naturalmente, luego se aclara y se desarrolla. Vemos que aparece una mayor revelación a medida que seguimos leyendo las Escrituras, pero su fundamento se encuentra aquí, en este libro llamado Bereshit, o el libro de Génesis. Y lo que me he propuesto hacer es comenzar el día de hoy con Génesis capítulo 1, verso 1, y continuar verso por verso, capítulo por capítulo, hasta completar todo el libro de Génesis. Puede que estén familiarizados con nuestras enseñanzas, que se encuentran tanto en televisión como en Internet, pero el estudio que estamos iniciando hoy es especialmente para Internet. Es decir, que estas lecciones no aparecerán en televisión. Haremos estas lecciones con el fin de darles un mayor contenido. Queremos darles una mayor enseñanza para que puedan crecer más rápido
y puedan discernir la verdad en sus vidas al entender lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y cómo va a establecer su reino en el futuro. ¿Y qué mejor lugar para empezar que el libro de Génesis? Ahora bien, todos saben que el Génesis empieza con un relato de la creación. Este relato se encuentra en Génesis capítulo 1, pero también en el capítulo 2. Y no son relatos muy distintos, es decir, no es que tenemos una presentación de la creación y luego otra muy diferente. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Más bien, vemos un relato de la creación desde dos perspectivas diferentes. Así que tenemos una revelación más completa. No hay ningún conflicto entre las dos, sino que más bien, a través de estas dos presentaciones de la creación, obtenemos un mejor entendimiento de lo que Dios quiere que sepamos para poder aplicar esa verdad bíblica a nuestras vidas. Y quiero hacer énfasis continuamente en que la doctrina, la verdad de las Escrituras, la revelación teológica, no es simplemente para conocerla, sino también para aplicarla a nuestra vida y poder caminar. Y ese término caminar es muy importante porque lo vemos en el Nuevo Testamento para indicar un estilo de vida. Uno de mis pasajes favoritos es Colosenses 2:6, que dice que de la manera que han recibido al Mesías Yeshua, es decir, a Jesús de Nazaret en sus vidas, caminen así en Él. Ese término caminar implica un estilo de vida. Se refiere al modo en que vivimos la vida, a nuestro comportamiento. Así que el propósito de este estudio bíblico que estamos comenzando hoy en Génesis y de todos los que hacemos es impactar tu caminar con el Mesías, hacer que te comportes diferente de los que no conocen la verdad. Así que sin más preámbulo, comencemos. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Génesis capítulo 1. Hay individuos, desafortunadamente, en el mundo evangélico, y me refiero a aquellos que no solo se llaman a sí mismos creyentes, sino que son conservadores en su fe. Desafortunadamente hemos visto que el término evangélico se está volviendo cada vez menos relevante. ¿Y por qué lo digo? Porque va creciendo el número de evangélicos que no creen en la verdad. Están aceptando explicaciones científicas e intentando racionalizar esas explicaciones dentro de la Escritura, intentando reconciliar lo que dice el hombre con lo que dice Dios, y eso es vergonzoso. Lo he dicho antes y quiero decirlo de nuevo. Necesitamos aceptar la Escritura como la revelación perfecta e inequívoca de Dios para nosotros, para que podamos tomarla sabiendo que es veraz y que será una fuente de bendición en y a través de nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? Que no solo podemos encontrar bendición nosotros, sino que una de las principales razones por las que Dios bendice a una persona es para que pueda bendecir a alguien más, que la gloria de Dios pueda ser manifestada a otros, que su presencia en tu vida y en la mía pueda ser vista y reconocida a los ojos de otras personas, para que ellos deseen tener eso mismo que nosotros hemos recibido por la gracia, a través de la sangre del Mesías Yeshua. Y esa sangre produce un gran cambio, un cambio eterno. Vamos a ver el verso 1. Estaremos traduciendo desde el hebreo de una forma muy literal. Dice aquí en el verso 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Casi todo el mundo puede citar de memoria ese verso. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Fin del verso 1. Aquí está el problema. Y como dije, se está volviendo más y más común que supuestos creyentes anden diciendo cosas como esta. Bueno, después del verso 1 y antes del verso 2, transcurrieron miles de millones de años. Esa afirmación es falsa.
Una de las preguntas que más me hacen es esta. ¿Debo creer en una tierra antigua que tiene 13,000 millones de años o algo así? Otros dicen que toda la creación tiene 13,000 millones de años, pero que la Tierra es más reciente. No entraré en todos los detalles, simplemente les digo esto. Yo creo que la creación de Dios, de todas las cosas, es muy reciente, de alrededor de unos 6,000 años o quizás un poco más. Así que tendrá unos 6,000 años y algo más. Eso es lo que yo creo con base en la revelación de la palabra de Dios. Y yo no creo en la teoría de la brecha. ¿Qué es eso? Que después del verso 1, pero antes del verso 2, hubo una brecha de miles de millones de años que pasaron desde la creación inicial de Dios y que luego empezó a trabajar en la tierra e hizo al hombre y preparó la tierra tal como la conocemos. Yo rechazo eso totalmente. Hay otra cosa de la que hablaremos cuando lleguemos al capítulo 2, y se trata de que, muy a menudo, lo que lees en español ha sido alterado. Se han dejado palabras por fuera, se han traducido mal algunas palabras, cuando es tan claro y obvio cuál era su significado original, y les daré ejemplos a medida que avancemos en el libro de Génesis. Bien, volvamos al verso 1. En el principio, hemos traducido Dios creó. Pero sepan algo, y en un momento verán por qué esto es importante. En el lenguaje bíblico, y me refiero al hebreo, el idioma principal del Antiguo Testamento, aunque también hay unos pocos capítulos en arameo, pero en el lenguaje bíblico vemos algo que es normativo, es decir, que la gran mayoría de las veces se presenta esta situación. Solemos tener un verbo seguido de un sustantivo. Así que en lugar de decir, en el principio Dios creó, en hebreo está Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, y esto significa lo mismo. Es solo que en hebreo se da mucha preferencia o hay gran tendencia a poner el verbo primero y luego el sujeto de ese verbo inmediatamente después. Y esa es la norma. Y eso es lo que tenemos en el verso 1. Así que nuevamente, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Noten esta última palabra del verso 1. Es la palabra haaretz, la tierra. Luego, en el verso 2, el autor, Moshe Rabenu, Moisés, quien fue inspirado por Dios para escribir esto exactamente del modo en que lo hizo, con ese orden de palabras, con esa redacción de las palabras, con la estructura gramatical que usó, todo eso fue total y completamente inspirado por Dios. Y lo que debemos entender es que en el verso 2 hay un mensaje para el lector. ¿Cuál es la primera palabra del verso 2? La respuesta es y. Así que el verso 2 empieza por una conjunción. ¿Para qué se usan las conjunciones? Para unir una idea con otra. Es decir, para juntarlas, para unirlas. Hay algo muy interesante. Verás que algunas traducciones al español dejan por fuera la palabra y en el verso 2. ¿Por qué? Porque su teología, lo que ellos quieren transmitirte es esto, que después del verso 1, pero antes del verso 2, transcurrieron muchos miles de millones de años. Así que no quieren esa conjunción en el verso 2, porque este verso 2, al tener la conjunción y, significaría que la idea del primer verso continúa, y la teoría de que miles de millones de años han pasado se vería en aprietos. Pero Moisés va incluso más allá para mostrar que no han pasado miles de millones de años entre el fin del verso 1 y el comienzo del verso 2. De nuevo, quiero hacer una pausa para decir que, cada vez más, en la comunidad de creyentes conservadores,
En el mundo de los cristianos conservadores y también entre rabinos liberales, y me refiero a los reformistas y hasta rabinos conservadores y ortodoxos, se está utilizando la ciencia como medio de interpretación de la Escritura. ¿Y qué sucede? Cuando haces eso, te ves obligado a hacer algo. Te ves obligado a prestarle menos atención al texto en sí. Cuando dices, bueno, lo que dice la ciencia es verdad, así que tenemos que adaptar las Escrituras, yo diría lo siguiente. Si la ciencia fuera precisa, pero gran parte de la ciencia es una teoría presentada como algo basado en hechos, lo cual no es el caso. Les daré un ejemplo. Alguien toma una roca y dice, vamos a fechar esta roca, colocarle fecha y, mediante la datación por carbono y otros medios, dicen, esta roca tiene tantos miles de años por el carbono que queda en ella. Este es el problema. ¿Sabemos si cuando Dios creó esa roca, tenía una cierta cantidad de carbono inicial en ella? No lo sabemos. Esta es la regla empírica, y espero que hayan oído a muchos otros decir eso. Yo solo estoy repitiéndolo. Cuando Adán, el primer hombre, y Java o Eva, la primera mujer, fueron creados, ¿ellos eran pequeños bebés que luego crecieron? No, ellos fueron creados ya de cierta edad. Lo mismo pasó con los árboles y otras cosas que fueron hechas, que no estaban en un estado inicial, sino en un estado maduro. Así que al ver la creación, vemos que hay una madurez en ella. Del mismo modo, la gente cuando mira lo que en hebreo llamamos Yakum, que no es solo las galaxias o el universo o el sistema solar, sino que es todo, y cuando pones todo eso junto, dicen, bueno, según la ciencia, todo empezó desde un lugar y está expandiéndose. Y dicen que eso es observable hoy en día, que se sigue expandiendo. Es cierto, pero este es el problema. ¿Cómo sabemos cómo era todo en el momento en que Dios creó las cosas? Aquí dice que Él creó el sol, la luna y las estrellas. No fue que Él empezó algo y luego de eso, miles de millones de años después, aparecieron las estrellas, apareció la luna. No, Él puso las cosas todas juntas. Inicialmente ya estaban. Y eso ha crecido, ha madurado, se ha expandido, y eso es cierto. Pero no debemos ver a este Yakum, a este universo, y todo lo que está dentro de él, las galaxias, los sistemas solares y todo eso. No debemos ver eso y pensar que todo empezó desde cero. Dios podía haber hablado, y eso fue lo que hizo, por cierto. Sus palabras produjeron la manifestación de las cosas, y Él pudo haber creado las cosas ya con cierto grado de madurez. Es decir, que lo que tomaría miles de millones de años en formarse, si hubiera empezado desde un punto y de allí se hubiera expandido, Dios pudo haberlo hecho ya maduro, estando ya en cierto nivel de expansión. Y sigue expandiéndose, pero en ninguna parte se nos manda a creer que empezó en un punto y luego lentamente se expandió. Pudo haber empezado ya de tal tamaño y luego seguirse expandiendo. Debemos contemplar todas las posibilidades. No es que la ciencia sea mala, pero tenemos que manejarnos con hechos y no con teorías. Y suele pasar que los científicos presentan algo que es teórico, algo que no puede ser totalmente respaldado por la historia o por evidencias científicas, como si fuera algo que es verdadero, cuando no lo es. De nuevo, quiero decir que yo creo que la palabra de Dios en su escritura original, es decir, eso que Moisés escribió, es la verdad. Ahora, me desviaré un poco del tema. Hay un conferencista muy popular. No voy a llamarlo maestro bíblico porque realmente no lo es. No creo que él se consideraría como un maestro bíblico. Él es una especie de consejero que utiliza la Biblia de cierta manera. Él es un conferencista motivacional que usa la Escritura de vez en cuando. Pero él no cree que la Escritura es defendible. Es decir, que cuando él habló de la creación, se basó mucho más en la ciencia. De hecho, él dijo, ¿saben qué es lo importante?
Tenemos un testimonio respecto a la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, y ese testimonio cambió el mundo. Y debido a eso, sabemos que es verdad. Estamos basando nuestra fe en un testimonio que cambió el mundo, no necesariamente en todo lo que dice este libro, pensando que es correcto, preciso o veraz. Qué triste es la mentalidad de este hombre. Él no cree en la autoridad absoluta, en la verdad absoluta de la Escritura. Él lo que quiere decir es esto. Escuchen, si nos remontamos a la época anterior a la Biblia, que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, dense cuenta de que el Evangelio impactó y cambió al Imperio Romano, por ejemplo. Y esa es prueba suficiente, según él, los resultados son prueba de que es verdad. Pero ahí hay algo muy peligroso, y es lo siguiente. ¿Qué hay del Islam, por ejemplo? El Islam está cambiando gran parte del mundo. Cada vez más naciones se suman al Islam. Cada vez tienen más gente. Están cambiando las cosas. Nosotros diremos entonces que por ese cambio, ese crecimiento, a que esas naciones se convirtieron en islámicas, ¿eso debe ser verdad? Espero que no digas eso. Lo que debemos ver es que la confesión de la Escritura es un hecho. Lo que dice la Escritura es verdad. No importa el efecto que ésta pueda o no tener en la vida de una persona. Eso no cambia que sea la verdad. Si alguien dice, ¿sabes qué? Leí esto y creo que está bien, pero esto no cambia quién yo soy. ¿Eso significa que hay un problema con esto? No. Así que debemos estar claros respecto a cómo llegamos a nuestra doctrina teológica. Y la base de toda doctrina verdadera es la Escritura. Bien, quedamos en el verso 2. Mencioné que la primera palabra del verso 2 es la palabra hebrea ve, que significa y. Es una conjunción. Ahora vean la segunda palabra. Es la palabra haaretz, que significa la tierra. Lo que vemos es que al final del verso 1 está la tierra, y al comienzo del verso 2 y la tierra. Esa es una manera muy contundente de decirnos que no hay ninguna brecha, que hay una idea que continúa. Y aquí hay otro problema. Todos los eruditos y estudiantes de seminarios en todos los ámbitos conocen esto. Cuando vemos el texto hebreo de los manuscritos que hemos hallado, no hay signos de puntuación. No está separado en capítulos ni versículos. Es una sola hilera continua. De hecho, en algunos manuscritos ni siquiera hay espacios entre palabras. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Todo el razonamiento que usan para decir que después del verso 1, pero antes del verso 2, hay miles de millones de años, no se puede ver cuando miramos el texto. Hay una continuación basada en dos hechos. Primero, en la conjunción, y segundo, porque aparece el mismo sujeto. El primer verso terminó hablando de la tierra en forma de objeto directo. Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora Él está hablando de la tierra y lo articula con una conjunción para indicar que hay una continuación en la idea. Ese solo hecho nos muestra que los que tienen la teoría de que pasaron miles de millones de años entre el fin del versículo 1 y el comienzo del versículo 2, tienen un serio problema. Estuve escuchando a alguien que es un respetado maestro bíblico. Es considerado como un intérprete muy capaz y que va a lo profundo del texto de la Escritura. Y yo simplemente no concuerdo con esa caracterización que hacen de este hombre, porque él dijo lo siguiente. Bueno, si la Tierra tiene miles de millones de años, o los que diga la ciencia que tiene, ¿en serio? ¿Tenemos que hacerle caso a lo que sea que diga la ciencia? La ciencia está cambiando constantemente. ¿Queremos limitarnos a pensar que lo que sea que diga la ciencia es verdad? Eso es muy peligroso. Veamos lo que dice el verso 2. Aquí hay algo muy interesante. Dice, y la tierra estaba
La mayoría de las Biblias dice vacía o sin forma. Es la frase tohu vaibohu, que significa sin orden. No tengo problemas con la traducción vacía, sin forma, todo eso está bien. Pero en esencia, vemos que inicialmente a la creación de Dios le faltaba orden, su orden. Él la creó, pero en ese momento no reflejaba su voluntad. Él no había terminado con ella. Para mí resulta muy problemático creer que Dios creó algo que estaba sin orden y lo dejó ahí por miles de millones de años y no hizo nada. Una de las cosas que aprendemos después en la Escritura es que uno de los propósitos de la creación es reflejar la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué Dios iba a hacer toda la creación y dejarla vacía, sin forma, sin orden, si ésta no reflejaba su gloria en ese estado, si no la manifestaba, si no era una alabanza para Él? Eso es muy problemático. Lo que vemos aquí es que inmediatamente Dios continuó su obra de creación. Él no esperó miles de millones de años. Sigamos leyendo el verso 2. Y la tierra estaba tohu veibohu. En esta primera parte del versículo 2 podemos ver algo. En el capítulo 1 hay 31 versículos, de los cuales 28 comienzan con el verbo seguido del sustantivo. Como dije, esa es la norma. De ese modo es que la mayoría de las veces se presenta la gramática bíblica. Y siempre que hay una violación de esa norma, no es un error, no es por equivocación, sino que es porque hay algo inusual. Y cuando ocurre algo inusual en la Escritura, ¿qué propósito tiene eso? ¿Por qué hay algo inusual que viola la normativa o el uso normal de la gramática? El propósito es llamar nuestra atención. Tiene la finalidad de hacer énfasis en ese texto, hacer que se destaque, de decirnos que esto es importante. ¿Qué hizo Dios aquí? Él inspiró a Moisés a que escribiera el verso 2 de manera distinta, de una manera que violaba la norma. Esta es una de las 3 instancias del capítulo 1 en las que no está el verbo primero y luego el sustantivo. Aquí está el sustantivo primero, seguido del verbo. Bien, ¿qué tenemos aquí? Dice, Veja aretz, haitá, tohu vavohu, y la tierra estaba sin orden, o vacía y sin forma. Pero hay algo más. Además de eso, vemos otro cambio. Si vemos, por ejemplo, el verso 3, dice, Vayomer. Eso significa, y él dijo, pero realmente está en futuro. Dije, y él dijo, y eso está en pasado. Esa misma letra, la letra Vav en hebreo, cuando se aplica a un verbo, suele cambiar a ese verbo del pasado al futuro, o del futuro al pasado. Y si revisas, verás una y otra vez, tanto en este capítulo como en muchos otros de la Biblia hebrea, que nos gusta adjuntar la conjunción ve, es decir, la palabra en español y, que en hebreo se pone con la letra vav, principalmente junto al verbo, pero aquí en el verso 2 no está así. A propósito, cambiamos el orden, violamos la norma y pusimos el sujeto primero, seguido del verbo, y adjuntamos la letra vav al sustantivo, en vez de al verbo como se usa normalmente. ¿Por qué? Todo esto llama la atención, le pone aún más énfasis a esa conjunción, para que sea una conjunción y no se tome como otra cosa, que no se tome como una vav consecutiva, que significa una vav cuyo propósito es cambiar el tiempo del verbo en hebreo. Eso es muy significativo. En otras palabras, vemos que en Génesis capítulo 1,
verso 2, se usaron recursos y estructuras gramaticales inusuales con el propósito de enfatizarle al lector que hay una idea continua. Él terminó hablando de la tierra y siguió, en el verso 2, hablando de la tierra. Y puso la conjunción en el lugar que enfatiza esa continuación, en vez de usar la norma y colocarla en el verbo, que podría haber eliminado la conjunción y entenderse nada más como una VAV consecutiva, en lugar de una conjunción pura y simple. Esto quizás no sea muy emocionante para ti. Para algunos de ustedes, la gramática puede ser algo nuevo o simplemente complicado, pero créanme, es aquí donde se hallan las perlas de sabiduría y verdad en la Escritura. Y por eso es importante que cuando las personas enseñen la palabra de Dios, vean que es una escritura, que su significado se transmite gramaticalmente, y si no tenemos cuidado con estas estructuras gramaticales, vamos a perdernos de la revelación de Dios. Bien, continuemos. Y la tierra estaba tohu vabohu, vacía, sin forma, o simplemente carecía del orden de Dios. Cuando algo no tiene el orden de Dios, cuando no se relaciona con su propósito, ¿qué leemos después? Ve koshech, que significa oscuridad. Así que inicialmente la Escritura dice que Dios es luz, pero ¿qué tenemos? Tenemos oscuridad. De modo que la Escritura intenta decirnos que inicialmente no vimos a Dios en el medio de su creación. Ahora, ¿lo está? Bueno, Él es omnipresente, Él está en todas partes. Pero la Escritura nos está intentando decir que en esa forma de creación, una que estaba vacía y sin forma, sin orden, no vemos la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, cuando no caminamos en la luz, cuando estamos en la oscuridad, no reflejaremos su voluntad ni cumpliremos su propósito. No estaremos en su programa. Esa es una de las aplicaciones que esto tiene para nosotros, los que estamos leyendo. Bien, mitad del verso 2 dice, y la oscuridad estaba sobre la faz de Tahom, es decir, del abismo. Así que al mirar, vemos hacia abajo primero. Vemos que hay una conexión entre la oscuridad y el descenso. En la Escritura, cuando vemos al apóstol Pablo, él enseñó sobre los propósitos de Dios, sus planes para tu vida, para mi vida, como un llamado hacia arriba. Pero si estamos a oscuras, estaremos mirando hacia abajo, no miraremos hacia arriba, hacia el cielo, que se relaciona con Dios. No estaremos viéndolo a Él, por tanto no viviremos de una manera bendecida, es decir, cumpliendo los propósitos de Dios. Sigamos leyendo. Y la oscuridad estaba sobre la faz de lo profundo del abismo. Pero, dice aquí, y el Espíritu de Dios. Ahora, les daré una interpretación. Hasta este momento no les había dado interpretaciones, solo la interpretación sencilla de la Escritura, en base a sus mismas palabras, al orden y a la estructura de las palabras. Pero quiero que sepan que en el judaísmo rabínico le dan mucha importancia a esta frase, Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Y ellos dicen que existe una conexión entre el Espíritu de Dios y el Mesías. Sabemos por el libro de Colosenses, cuando lo analizamos bien, que no fue Dios Padre quien creó los cielos y la tierra, sino Dios el Hijo. Eso es lo que revela Pablo en Colosenses. No solo fue el Creador, sino también es quien sostiene todas las cosas. Y esa es una verdad importante que dejaremos para otra lección. Bien, el Espíritu de Dios, Merajefet. La mejor forma de traducirlo es como estaba moviéndose sobre eso. Él no estaba en el abismo, sino por encima del abismo. Del mismo modo, podríamos decir que hay una separación entre la oscuridad y el Espíritu de Dios por este término Merajefet,
moverse sobre algo. En otras palabras, estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Otro punto importante que debemos ver es que se hace mención del agua en este texto. Y el agua es sinónimo de bendición y también es sinónimo de vida. Y lo que deberíamos traducir o deducir de aquí es que hay una conexión entre el Espíritu de Dios y el agua. Esto nos enseña que hay una conexión entre el Espíritu de Dios y la vida. Y me refiero a la vida que Dios quiere que tú y yo tengamos, la cual vino a darnos el Mesías, la cual es vida en abundancia. Cuando vemos esa palabra de cerca en el libro de Juan, es una vida que es abundante, pero ese término también significa literalmente siempre creciente, es decir, siempre crece y madura. Es algo bueno, es algo que está vivo, se mueve y se acumula, no está estancado, está creciendo, no está abatido. Bien, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o la superficie de las aguas, como quieran traducir ustedes la frase penei. Pasemos ahora al verso 3. ¿Qué fue lo que produjo un cambio en la creación de Dios? La respuesta es su palabra. Es algo que enseña el judaísmo y que aquí es correcto. Eso que trajo el orden divino, ¿recuerdan el problema con su creación? Estaba vacía, sin forma. No tenía el orden de Dios, no reflejaba su gloria. Por tanto, Dios creó todas las cosas e inmediatamente empezó a hacer lo que en hebreo llamamos, y esta es una palabra importante, tikkun. Tikkun es reparar. Alguien podría decir, ¿y por qué Dios crearía un mundo que necesitaba ser reparado? La respuesta es, para enseñarnos a ti y a mí que nacimos en este mundo necesitando reparación. Toda esta revelación impacta nuestras vidas. Bien, sigamos, verso 3. ¿Y Dios dijo? Él dijo algo. ¿Qué fue lo que dijo? Yehi or, vayehi or. Dios dijo, hágase la luz, hágase or, o literalmente habrá luz. Y vayehi or, hubo luz. Bien, ¿de dónde vino esta luz? Del mismo lugar del cual todo provino, de Dios. Dios habló aquí, y yo diría que fue Dios el Hijo, Yeshua, es decir, Jesús. Él habló y hubo luz. Eso se corresponde con lo que vemos en el Evangelio de Juan, donde encontramos que Yeshua es la luz del mundo. La palabra aquí es cosmos, que significa todo el universo. Así que aquel que es la luz del universo habló, y por su palabra fue hecha la luz en el universo. Es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Pasemos ahora al verso 4. Aquí dice, y Dios vio que la luz era buena. Antes de proseguir, debemos entender dos cosas. La luz, la mayoría de las veces, es vista o comprendida bíblicamente como la base de la revelación. Así que lo primero que vemos aquí es que Dios quiere dar revelación. El propósito de su creación es revelarse a sí mismo. Lo segundo es que al ver este pasaje, encontramos que Dios vio que era buena. ¿Eso significa que Dios no sabía eso? No, lo que significa es lo siguiente. Aquí hay una percepción basada en un resultado. Y esto nos enseña algo sobre la naturaleza de Dios, sobre cómo Él actúa. Esta es la implicación para nosotros. ¿Dios lo sabe todo? Así es. ¿Cuándo es que Él sabe todo? Él siempre lo ha sabido todo. Pero muchas veces en la Escritura vemos que Dios causa algo para Él saber. Pero la razón verdadera es para nosotros saber. Hasta que las cosas sean hechas realmente, dice la Escritura, no son conocidas. Dios lo sabía antes,
Por supuesto, pero es para que nosotros veamos el resultado, la obra en sí. Lo que hacemos sí importa. Segundo, aunque Dios ya lo sepa, ese conocimiento no es necesariamente la causa de eso. ¿Qué otra cosa podemos decir al respecto? La oración marca una diferencia. ¿La oración hace que Dios se sorprenda? No. ¿La oración hace que Dios cambie su perspectiva de voluntad? No. Pero la oración puede hacer manifiesta la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? A través de la oración, lo que puede no ser para mí se vuelve posible. ¿Y qué se vuelve posible? El cumplimiento de la voluntad de Dios. La oración no cambia a Dios, me cambia a mí. La oración puede hacer manifiesta la voluntad perfecta de Dios, no solo su voluntad permisiva, lo que Él permite, sino el propósito, los planes, lo que Dios quiere para mi vida. Esta es una frase que necesitamos entender. No todo lo que pasa en el mundo es lo que Dios quiere que pase. ¿Eso significa que Dios no se ablanda? No significa eso. ¿Significa que hay cosas que pasan fuera de la voluntad de Dios porque Él no pudo hacerla manifiesta? No, no es así. Significa que Él permite que pasen cosas. Por eso dije su voluntad permisiva. Él permite que pasen cosas, que la gente elija y haga su elección de verdad. ¿Y saben qué hace la oración? La oración no cambia la elección de Dios, sino que cambia nuestras elecciones para que nos alineemos con Él. Bien, estamos yendo hacia otros temas que mejor reservamos para otros textos bíblicos. Sigamos con el verso 4. Y Dios vio que la luz era buena. ¿Buena para qué? Bueno significa que es conforme a los propósitos de Dios, sus planes, su voluntad. Siempre hay una relación entre la palabra bueno y la voluntad de Dios. Luego encontramos un término muy importante, vayabdel. A veces aparece en una forma distinta, la palabra lehavdel, hacer una distinción. Esta palabra es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque si vamos a ser fieles a Dios, si vamos a servirle correctamente, debemos saber cómo hacer distinciones. Tendremos que saber cómo distinguir, cómo hacer una distinción entre lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad. Y eso es lo que este pasaje intenta transmitirnos cuando dice, Dios vio que era buena. Nosotros debemos ser capaces de discernir lo que es bueno. Somos llamados a ser como Él. Así que todo esto fue escrito para que entendamos el carácter de Dios y cómo debe ser nuestro carácter si queremos reflejar su gloria. Su carácter debe ser nuestro carácter. Dios vio entonces que la luz era buena y Dios hizo una distinción entre la luz y la oscuridad. Esto es importante porque vamos a ver que la luz y la oscuridad serán puestas en términos de lo bueno y lo malo, donde la luz es lo bueno y la oscuridad es lo malo. Cuando hacemos una distinción entre la luz y la oscuridad, podemos discernir entre lo bueno y lo malo, lo que está alineado a la voluntad de Dios y lo que está fuera de la voluntad de Dios. Para que nosotros seamos fieles a Él, debemos ser capaces de hacer esa distinción. Debemos tener ese discernimiento, y esto abarca una gran parte del capítulo 1 de Génesis. Mostrarnos la metodología para tener discernimiento en este mundo. Leamos el verso 5. Dice aquí, y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció un día. Hay un par de cosas que quiero decir sobre la última parte del verso 5 antes de terminar por hoy. Y es que está muy claro que estamos hablando de 24 horas literalmente. Atardeció y amaneció y pasó un día. Hay quien dice, ya saben, en la Escritura dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. El tiempo para Él es diferente. Y tal vez no estamos hablando de un día de 24 horas, sino tal vez de miles,
de millones de años. Ese no es el caso. Él dijo un atardecer y un amanecer, un día. Y sé que en algunas Biblias dice el primer día, pero aquí no dice Yom Rishon, el primer día, dice Yom Echad, un día. ¿Cuál es la finalidad de decir un día en vez de decir el primer día? La razón es esta. Uno de los significados del número uno, en hebreo uno se dice Echad. Si tomamos esa misma palabra y la ponemos en una estructura gramatical diferente, obtenemos la palabra Achdut, que es un proceso por el que se cambia una palabra a otra categoría gramatical, y vemos que la palabra Echad es unidad. La palabra unidad en hebreo viene de la misma raíz de la palabra uno, del número uno. ¿Qué deberíamos inferir? No solo que este es el primer día, que sí lo es, pero esto nos dice que un día nos está definiendo lo que es un día, un atardecer y un amanecer. En otras palabras, Dios no pudo haberlo dicho de manera más clara. Segundo, ¿cuál es el propósito de esta revelación? Traer unidad entre toda su creación. Y como veremos cuando lleguemos al sexto día, entre la humanidad y Dios. Solo cuando encontramos su voluntad, es decir, cuando vivimos en la luz, somos capaces de hacer una distinción entre la luz y la oscuridad. Como dice, ven hacia la luz, camina en la luz. Todo esto tiene un propósito principal, enseñarnos cómo caminar con Dios. ¿Y qué quiere hacer la gente? Ellos quieren acudir a la ciencia, mejor dicho, a las teorías de la ciencia, ni siquiera a las conclusiones apropiadas de la ciencia. Y veremos que lo que dice la ciencia es falso con respecto a gran parte de lo que alegan sobre la evolución. Y voy a demostrarles eso sin lugar a dudas al llegar a los días que vienen. No queremos creer en las teorías del hombre. Yo no quiero basar mi identidad, mi eternidad, en la ciencia, porque lo que era el pináculo de la ciencia 200 años atrás, hoy en día se considera falso. Yo quiero basar mi futuro, lo que seré por toda la eternidad, quiero basar mi salvación en la verdad de Dios, permitir que su revelación sea el fundamento de mi vida y de tu vida. ¿Y sabes qué? Cuando caminas en la luz, no tendrás lamentaciones. ¿Sabes qué tendrás? Tendrás una vida llena de alabanzas a Él. Y ese es el propósito de estos estudios bíblicos, enseñarnos cómo caminar y cómo vivir de una manera digna de alabanza, es decir, que lo que hacemos lo alabe a Él. Y entre más entendamos sobre la creación, entre más entendamos el libro de Génesis, vamos a ser más capaces de darle gloria, empoderados por su gracia, guiados por su espíritu y caminando en su verdad. Bien, se nos acabó el tiempo. Hasta nuestra próxima lección de estudios bíblicos de amarasaisrael.org. Espero que les cuentes a otros sobre este estudio. Trataremos de publicar una nueva lección cada semana. Y repito, este no es un programa para la televisión. Este es un contenido adicional que estamos proporcionando